y por eso tengo estos problemas de audio. Ya la habría arreglado en mi casa, pero lo bueno es que ustedes me oyen, ¿cierto? Sí, mi hermanito, le escuchamos muy bien. Está bien. Lo puede colocar en silenciar las notificaciones del teléfono. También le sirve. No lo entiendo. Le escuchamos perfecto, hermanito Emilio. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a hablar sobre, ya terminamos de estudiar la primera carta a los tesalonicenses. Entonces vamos a pasar a la segunda carta a los tesalonicenses, donde vamos a tener nuestra lección del día de hoy. Y el tema está en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Ya hemos visto cómo el apóstol Pablo tiene este trato con los hermanos en Tesalónica y hemos aprendido muchas lecciones del amor de los hermanos en Tesalónica, que es una iglesia fiel, digna de imitar, y muchas cosas que aprendimos de los hermanos en Tesalónica. Y Pablo le escribe esta segunda carta y vamos a tomar algunos textos para hacer aplicaciones a nosotros que estamos. La iglesia de los tesalonicenses existió en el principio, la iglesia del primer siglo, y vemos el trato de Pablo como enseñador, como evangelista, como apóstol con los hermanos, y todas las recomendaciones, todas las alabanzas que Pablo da a esta iglesia por su fidelidad. Entonces, hoy vamos a fijarnos en este tema, resistiendo en tiempos difíciles. Segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 4. Dice, hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor, de modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Cuando el apóstol Pablo escribió su segunda epístola a los tesalonicenses, expresó acciones de gracia. Y en la Biblia Dios habla hoy, tenemos que lo expresa de esta manera, hermanos. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de las persecuciones y aflicciones que sufren. La fe de los hermanos en Tesalónica había crecido sobremanera. Su amor, el uno por el otro, era abundante, como expresa Pablo en estos textos. Su perseverancia es ciertamente digna de imitación. La fe que ellos manifestaron. Eran una congregación que nació en tribulación. Ahí en Hechos, capítulo 17, del 1 al 9, tenemos cómo se estableció la iglesia en, en Tesalónica, cómo el apóstol Pablo llegó hasta esa ciudad para anunciar el evangelio. Dice el texto de Hechos 17, del 1 al 9, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, y como Pablo acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, aclarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús
a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Fíjense que en esas circunstancias se estableció la iglesia en Tesalónica, con problemas, con dificultades, con persecución. La persecución evidentemente continuó, pero ellos aguantaron, estuvieron firmes en medio de la persecución. El 1.4 de nuestro texto dice: de modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones. La iglesia fue asediada por los malos, perseguida, pero los hermanos, aún en medio de las tribulaciones, mantenían su fe y su fortaleza. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de los tesalonicenses acerca de resistir firmes en tiempos difíciles? Bueno, esta lección nos va a ayudar a ver cómo estos hermanos resistieron en tiempos difíciles. En primer lugar, tenemos que entender que tiempos difíciles van a suceder. Esto puede sorprender a algunos. Contrariamente a los promulgadores del Evangelio de la Prosperidad, quienes nos harían creer que convertirse en cristiano es la clave del éxito en la vida. Ellos pintan una vida color de rosa, que no habrá problema, que le irá bien en todo. Pero contrariamente a esto, la Biblia nos advierte que van a haber persecuciones. Muchos sufren disoluciones por las pruebas que enfrentan como nuevos cristianos. Y hay lágrimas, y hay luchas, y hay dolor en muchos, y muchos pierden la fe. La Biblia advierte de tiempos difíciles. Nadie ha dicho que es fácil. Jesús habló de camino angosto. Pablo le llamó la batalla de la fe. Todos estos términos nos enseñan que va a haber problemas. Jesús advirtió a los apóstoles ahí en Juan 16:33, cuando les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los apóstoles advirtieron a los discípulos. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Podemos esperar tiempos difíciles y eso es una realidad. No estamos exentos de los efectos del pecado y el mal en este mundo. Todavía vivimos en un mundo con enfermedad, con muerte, un mundo difícil. A menudo podemos sufrir las consecuencias de las elecciones hechas por otros. Los gobiernos son elegidas por la totalidad de la gente y a veces son malos gobiernos y traen persecución y angustia a los cristianos. Podemos anticipar la persecución porque somos cristianos.
debemos estar preparados porque sabemos que vendrán tiempos difíciles. Nuestras familias, amigos y enemigos pueden condenarnos al ostracismo o destierro o incluso perseguirnos físicamente. Creo que más de alguno ha sentido la forma hostil en que las familias nos han tratado cuando dejamos de ser católicos o cuando dejamos de ser evangélicos para seguir la obra del Señor, la palabra del Señor. Y sentimos ese asedio. Ahora, otra cosa, tenemos un adversario que busca devorarnos. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta advertencia que hace Pablo, o Pedro, quiero decir, se cumple y todos los hermanos en todo el mundo dice que están sufriendo y van a sufrir momentos difíciles, tiempos difíciles. Entonces debemos ser agradecidos si parece usted estar libre de pruebas y tribulaciones, pero preparémonos para las dificultades en la vida que inevitablemente vendrán. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo puesta en el crisol como el oro que es purificado con fuego. Entonces, del ejemplo de los tesalonicenses, nosotros debemos de aprender que se necesita fe, amor y paciencia. Una fe que cree, una fe que es una fuerte convicción en las cosas que no se ven, como Hebreo lo menciona con respecto a la fe, hablándonos en el capítulo 11. Nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es esa fuerte convicción de la esperanza. Y esto se obtiene por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mucha gente cree en sus experiencias emocionales, en sus sueños y en sus tincadas que tienen, pero la palabra del Señor es la que nos dirige realmente. Una fe verdadera es una fe que está basada en la palabra de Dios. Una fe premiada por Dios es la que viene por la palabra de Dios. Los hermanos en Tesalónica habían tenido esta clase de fe, una fe sólida, una fe firme, una fe digna de alabanza, una fe digna de admiración, como dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis... No, me equivoqué. Es en Tesalonicenses, estaba leyendo Timoteo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces los hermanos tenían una fe constante, una fe que crecía, y todo esto en medio de la adversidad. Con esta clase de fe que nos sostiene en las persecuciones. Entonces tenemos que creer en la promesa de Dios, en las verdades de Dios. Los hermanos en Tesalónica, ellos cuando los apóstoles le predicaron, Pablo los alaba porque ellos recibieron la predicación apostólica no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces ellos abundan, necesitan amor,
amor que abunda hacia otros, amor que es enseñado aquí en el 1 de Tesalonicense 4:9 por Dios mismo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjese que eso se aprende de Dios. Y ese era el amor que tenían los hermanos en Tesalónica. Y este amor se reflejó primeramente, activamente en Dios el Padre, el cual nos mostró este amor ejemplar. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, del 9 al 11, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Fíjese, y Dios demostró de ese amor. El 3:16 de Primera de Juan nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner la vida por nuestros hermanos. Creciendo entonces era el consejo que se les daba a los hermanos tesalónica, que en ese amor que se aprendió del Padre, debían de ellos crecer más y más. Como dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahí el 4:10 de Primera de Tesalonicense dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y el 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Este es el tipo de amor que sostiene o que se sostiene en el tiempo, un amor que abunda. Y este amor lo tomamos de Dios que nos amó, de Jesucristo que dio su vida por nosotros. Y al imitar ese amor nosotros vamos a tener ese amor que sostiene aún en tiempos difíciles. Así como Pablo consoló, o sea, así como consoló a Pablo en sus tribulaciones. En Primera de Tesalonicenses 3, 6 y 7 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, sólido de estos hermanos que estaban siendo perseguidos, y cuando llegó Timoteo de haberlos visitado y ver que a pesar de las dificultades de la persecución severa que estaban sufriendo, ellos mantenían su fe y crecían en amor. Entonces, teniendo esa clase de amor, nosotros podemos soportar la persecución cuando estamos rodeados de amor fraternal. Por eso la iglesia, esa fraternidad de amor es muy necesaria, porque se hará más liviano el momento de angustia que puede estar pasando algún cristiano, el momento aflictivo que puede estar pasando un hermano,
cuando ve a sus hermanos orar por ellos, llenos de amor y de misericordia. Podemos soportar las persecuciones cuando estamos todos rodeados de ese amor fraternal. También es necesaria la paciencia que soporta la prueba. ¿Paciencia qué es? Bueno, basado en la esperanza que tenemos. Dice el texto, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con confianza. Romanos 8:25. Entonces, desarrollado, esta esperanza se desarrolla por la lectura de la palabra de Dios. Esta esperanza que tenemos, que el Señor nos ha dado, todavía no tenemos, no estamos siendo aliviados de la aflicción diaria de la vida, pero tenemos confianza en esa esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, necesario, si hemos de recibir esta promesa, nosotros tenemos que aprender de las cosas que sucedieron antes, que nos relata la Biblia, cómo Dios premió a los que son constantes y fieles. Nosotros también, si somos constantes y fieles, vamos a recibir la ganancia o la esperanza. Ahora, si nosotros hemos de recibir la esperanza o la promesa, dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Entonces necesitamos tener paciencia. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero nosotros vamos a resistir todo en estos tiempos de dificultad. Si mantenemos firme nuestra fe, vamos, como dice el texto, vamos a obtener la promesa. Este es el tipo de paciencia que nos hace más fuerte, nos hace completo sin que nos falte nada. Santiago 1:3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, dándonos experiencia, la cual puede fortalecer aún más nuestra esperanza. Entonces, el momento difícil vendrá. Vamos a necesitar fe. Esta se consigue estudiando la palabra del Señor. Vamos a desarrollar el amor basado en el amor que Jesús mostró por nosotros y que Dios mismo mostró por nosotros. Nosotros vamos a abundar en ese amor. Y ahora esa prueba que vamos a pasar va a producir paciencia y tenemos que obtener la paciencia, y para que la paciencia tenga la obra completa, dice que para que lleguemos a ser perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Entonces, dándonos la experiencia, la cual fortalece aún más nuestra esperanza. Romanos 5:3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, tenemos que, en ese sentido, soportar. Mientras nuestra fe crezca, nuestro amor mutuo abunde y nuestra paciencia permanezca firme, estaremos resistiendo el tiempo difícil. Entonces se viene la recompensa. El juicio de Dios será justo. Por el pueblo de Dios que ha soportado la tribulación con fe y paciencia, lo cual es evidente o es evidencia del justo juicio de Dios por venir. Dice en nuestro texto el 4 y el 5,
Por tanto, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Los hermanos se mantuvieron firmes y sólidos a pesar de la persecución que sufrían. La soportaron, las persecuciones y tribulaciones. Pablo dice que soportáis, porque ellos habían abrazado la esperanza. Dios le haría justicia. Y por eso dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces el Señor nos dé la fuerza para sostenernos firmes. Entonces, habiendo sido hechos dignos del reino a través de los sufrimientos. Entonces, los momentos de prueba vienen, pero es para probar nuestra resistencia. No es que el Señor nos haya dejado solos, bajo ningún punto. El Señor permite que pasemos ciertos momentos difíciles para probar nuestra fe. Descubrimos que el Señor siempre estuvo a nuestro lado, siempre nos acompañó, siempre nos sostuvo y vamos a ser dignos porque soportamos la aflicción. Entonces estamos resistiendo en tiempos difíciles. Aunque nunca debemos olvidar que es Dios quien nos califica para el reino. Dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando obedecimos el Evangelio y permanecimos fieles, Dios nos hace apto para recibir esa herencia de los santos en luz. Él es quien nos perfecciona, establece y fortalece. 1 Pedro 5:10 dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Señor lo hará por los que han causado tribulación a su pueblo. Dice, porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Los hermanos en Tesalónica soportaron gran tribulación, fueron perseguidos, fueron dañados, fueron menospreciados y ellos resistieron firme. Y eso era prueba que Dios un día vendría y haría justicia y pagaría con tribulación a las personas que a ellos les causaron tribulación. Entonces Dios va a pagar a los que afectan a su pueblo. Dios los va a juzgar. Tribulación vendrá sobre ellos. Justa recompensa, como dice el texto, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Segunda, en Romanos capítulo 2, 4 al 11 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pablo describía la naturaleza de esta tribulación más completamente. Aquí en este texto dice que cuando aparezca el Señor en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor ofrece benignidad, tiene paciencia y es longánime, pero la gente no es guiada al arrepentimiento. En este caso, los que perseguían a la iglesia, los que le causaban tribulación a los hermanos, no cesaron y eran dignos de recibir justa retribución que el Señor dará a los que no obedecen el Evangelio ni han conocido a Dios. Dice que ellos sufrirán pena de eterna perdición, porque en el Evangelio están las instrucciones de lo que tenemos que hacer para ser salvo. Y la gente ignora, no quiere oír el Evangelio, no quiere oír las instrucciones de Dios. Y por eso van a recibir de parte del Señor esta justa retribución. Dios dará descanso a su pueblo atribulado y también una recompensa justa, dice el versículo 6 de 2 de Tesalonicenses 1, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Los hijos de Dios atribulados, perseguidos y angustiados serán consolados por Dios, pero a los que perseguían, ellos recibirán esta tribulación. El mismo descanso disfrutado por Pablo, Sila, Timoteo, van a recibir los hermanos. Dice, descansan con nosotros. Era lo que ellos iban a recibir. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Entonces, resistir en tiempos difíciles llevaba esta recompensa y los hermanos en Tesalónica habían sufrido la persecución. Este descanso se dará cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, el apóstol Pablo transmite esta verdad, este acontecimiento que sucederá ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es la esperanza. Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Será un día glorioso, descenderá del cielo. Sí, Señor, y vendrá en las nubes, y nosotros seremos arrebatados y los muertos serán resucitados, y estaremos para siempre con el Señor. En fin, concluyendo, lo que hemos visto hasta ahora debería ayudarnos en momentos de prueba y tribulación. No se sorprenda por los tiempos difíciles. La palabra de Dios nos ha dicho que vendrán y será necesario soportarlo. Entonces tenemos que buscar en Dios y en su palabra la fe, el amor y la paciencia necesarios para sostenernos en medio de ese vendaval de prueba y dificultad. Anticipe la venida del Señor, que nos traerá descanso, así como Él traerá juicio sobre aquellos que nos afligen. Entonces, tu fe está creciendo, tu amor
abunda, estás soportando pacientemente las pruebas que te sobrevienen, estás esperando que el resto venga cuando Jesús regrese. Es necesario que mientras estemos en este mundo pasemos momentos difíciles, y es lo que trata el apóstol Pablo de decirle a los hermanos. Pero un día cuando el Señor venga, todo esto se acabará. Que los tesalonicenses sean un estímulo para nosotros en resistir en tiempos difíciles. Entonces, ¿está pasando momentos difíciles usted? ¿Está siendo angustiado, perseguido, o está siendo angustiado por enfermedades, se perdió el trabajo y no sabe qué hacer? Confía en el Señor. Nunca lo va a dejar solo, Él estará con usted, pero no tenemos que abandonar la fe. Debemos mantener firmes. Entonces, tenemos que hacer crecer nuestra fe, la cual viene por el oír la palabra. Tenemos que abundar en amor, tener paciencia para sostenernos. Entonces, que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por oír esta lección, y le pido disculpas porque mi audio no estuvo bueno del computador. Así que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención.